Te damos la bienvenida a Estructuras Invisibles, el podcast de Kanban, donde conversamos sobre historias de empresas en las que la transformación digital empezó por repensar la empresa, y donde vamos a descubrir hacia dónde evolucionan cuando la tecnología se convierte en una aliada para pensar mejor. Porque la tecnología evoluciona, pero las preguntas siguen siendo las mismas. ¿Cómo razona la organización sus decisiones? ¿Qué procesos se tienen que sostener y cuáles son los que sabotean la operación? ¿Cómo circula la información? ¿Qué acuerdos hay o faltan entre personas y equipos? ¿Cómo se forma a la gente para usar esa tecnología y convertirla en práctica cotidiana? Venimos a pensar procesos y decisiones, ayudarte a volver a entender tu negocio antes de incorporar tecnología y que puedas rediseñar procesos escuchando a personas referentes que han reconfigurado el uso de la tecnología una y otra vez. Y si sentís que tu inversión tecnológica no rindió, entender que el problema casi nunca es solo el sistema. Son las estructuras invisibles sobre las que te apoyaste. En Estructuras Invisibles le damos la bienvenida a Juan Manuel Chávez, licenciado en Ciencias de la Comunicación del UDELAR y técnico en Comunicación de la UTU Opción Prensa. Ha participado en varios proyectos de periodismo escrito, sobre todo vinculado al sector cultural. Fue productor periodístico en Televisión Nacional, Canal 4 y TV Ciudad, y actualmente es coordinador de comunicación de la Federación de Cooperativas de Producción del Uruguay, FCPU. Bienvenida, Juan Manuel. Muchas gracias por la invitación. Contanos, Juanma, ¿qué federación y cuál es su rol en el año del cooperativismo? Bien, la Federación de Cooperativas de Producción del Uruguay es una gremial que nuclea a las cooperativas de trabajo, a las cooperativas sociales y las cooperativas de artistas y afines de nuestro país. Y lo que busca como uno de los objetivos que sirve para explicarlo rápidamente, porque bueno, es una pregunta, che, ¿dónde trabajás en la Federación de Cooperativas? ¿Y qué es eso? Bueno, y comúnmente uno va cambiando un poco el discurso viendo las caras de la gente. Lo que hace es como promover el cooperativismo de trabajo, defender a las cooperativas de trabajo frente a la política pública y generar capacidades para que para que el cooperativismo de trabajo crezca. Esas como las definiciones que están dadas en lo que hacemos, ¿no? En el día a día. Y bueno, Año Internacional de Cooperativismo, justo en este momento está haciendo el 6º Encuentro Nacional de Cooperativas en la Intendencia de Montevideo, y lo que se hace ahí o lo que se busca es poner en valor lo que es el trabajo cooperativo. Que suena a veces como un discurso muy lindo, pero en realidad en el día a día termina siendo bastante más doloroso y complicado de hacer, porque bueno, trabajamos con personas. Y sí, me imagino. Vos estás en un rol que me imagino que es muy demandado, ¿no? Porque la divulgación de lo que hacen, de cómo lo hacen y de que transmita el real propósito de la federación, hace que tengas que jugar en muchas canchas, ¿no? Y hace que tengas que conciliar también mensajes que entiendo como mencionaste recién, pueden cambiar según el lugar donde esté, pero tiene que transmitir como el centro de lo que se genera la federación hacia afuera. ¿Qué pasa hacia adentro, no? ¿Cómo ha sido en todos estos años tener una organización como FCPU que trabaja con tantos actores y que a la interna tiene que tener esa lógica de empresa, ¿no? De cómo ir creciendo, cómo irse desarrollando, cómo gestionar todos los elementos? ¿Cómo ha sido eso? ¿Cuáles han sido los mayores desafíos? Y ahí te tiro una siguiente, es ¿cómo ha jugado la tecnología en todo este proceso? Bien. Lo primero, lo más desafiante que tiene trabajar dentro de la Federación de Cooperativas es la heterogeneidad de los actores. A ver, y voy a ser bien claro, nosotros tenemos cooperativas que tienen entre 60 y 70 años, UCOT, por ejemplo, de los ómnibus amarillos que andan por la ciudad de Montevideo, o Copay, cuando agarran Ruta 3 que va para Paysandú, son dos cooperativas que tienen unas 70 y otras 60 y pocos años. Tenemos cooperativas que están llegando un poco más a una madurez y con otro desarrollo. Recién teníamos a Rosana Perdomo de Redentis, tenemos también al Molino Santa Rosa, que acaba de cumplir años también, están en esa etapa. Pero además tenemos otras cooperativas como Dojo, que es una cooperativa que hace videojuegos, o Somos By, que hace asesoría de imagen. Entonces, cuando yo me siento y entraba a planificar un mensaje uniforme para todo, que transmita la esencia de la federación, y tengo cosas tan contrapuestas, es como muy difícil, porque le tengo que hablar a los dos, o sea, tengo que transmitir lo que los dos hacen en un mensaje
ya sea de fin de año, ya sea un mensaje político, ya sea y de alguna manera es como muy difícil encontrar ese equilibrio y muy desafiante. Todo el tiempo buscando y viendo a ver si esto funciona o no funciona, si aquel entendió, si le gustó, si no le gustó. Bueno, ese es como lo más entretenido que tiene la tarea. Que además uno no tiene, lamentablemente, y ahí viene como enganchado con lo de la pregunta sobre la tecnología, herramientas de medición, más que cuántos pulgares tuve cuando lo mandé por WhatsApp, o si me llegó, ya si me llegó un comentario, ya es como eso puntúa muy alto, ¿no? Ya una ponderación muy alta. Pero bueno, realmente no tenés una unidad de medida ahí para tomar decisiones. Y bueno, uno va como tratando de percibir, ya hace como bastantes años que estoy ahí, y más o menos ya voy leyendo un poco los entrelíneas de si este mensaje funcionó o no funcionó, pero de alguna manera es lo más atractivo en una organización que se mueve mucho desde que el cooperativismo hace, no sé, antes de 2016, 17, estaba más vinculado con las empresas recuperadas, una cosa más como el patrón se fue, nos dejó todo, hagamos una cooperativa y levantemos esto, una cosa como una carga militante muy grande y lo hacemos por una necesidad, porque si no nos quedamos sin trabajo y hay que llevar comida a la casa, a una coyuntura post ley de cooperativismo, ya empezando en 2018, 2017, que tiene que ver con el cooperativismo como una oportunidad. Es decir, nos juntamos y nos hacemos cooperativa porque es lo mejor que hay, no porque bueno, necesitamos encontrar. No, no, es la forma que queremos hacerlo. Y ese quiebre generacional, además, es una locura lo que genera una tormenta ahí, porque hablan dos personas que están hablando de lo mismo, pero no se entienden. ¿No? Porque una dice, piensa para allá, y el otro piensa para allá, y ninguna de las dos se baja de su pensamiento. Entonces, esa tormenta que se genera entre dos posiciones también motiva mucho a decir, ¿a quién escucho? Aquel señor que hace muchos años viene trabajando y viene sosteniendo el cooperativismo desde hace 40 años y que tiene como todo incorporado y ya las pasó a todos, o a este que vino acá, dijo tres cosas, le erró porque en realidad eso que está diciendo no es así, pero o capaz que es así. Entonces, nada, esa tensión es como muy, muy interesante. Y en esa lógica, en donde uno tiene como un contenido mucho más simbólico, conceptual, uno tiene que trabajar en una lógica de empresa, ¿no? Es decir, bueno, todo bien con esto, todo muy lindo, ¿cómo lo digerimos y cómo lo aplicamos? Y ahí es donde nosotros empezamos a encontrar que cuando empezamos a dimensionar esta información, a priori empezamos con una cosa más de información, ¿no? Yo tengo toda esta información y todos estos cuentos que le tengo muchas anécdotas de todo tipo, no las tengo en ningún lado, las sé yo, y las sé yo, las sabe mi compañera, tiene otras, y así cada uno tiene como una historia de cada cooperativa. Y nos pasó en un momento que dijimos, yo me voy a sentar con una cooperativa que tengo un compañero que conoce toda su historia, pero yo no sé nada. ¿Dónde está esa historia? ¿Dónde queda registrada? Y realmente entendíamos que cuando vos te sentás y yo te digo, te conozco, sé que hiciste esto, generas una primera parte, así una empatía inmediata, de decir, este me conoce, estamos hablando. Y encontramos que nos pasaba eso, que estábamos muy desalineados, si bien somos un equipo chico, desarticulados, íbamos al interior y llegábamos con cooperativas que otro había pasado por ahí y le había dicho tales cosas y nosotros veníamos y le decíamos las mismas o cosas distintas. Entonces la gente te miraba con cara rara y dijimos, bueno, una de las primeras partes es tenemos que organizarnos, tenemos que encontrar una forma de que cada uno no tenga su Excel con sus contactos, con su información, sino que todo lo volquemos en la misma herramienta. Y ahí apareció Kanban, en realidad primero apareció Odoo, que lo conocimos, ahí yo justo me acuerdo del compañero anterior que decía, yo hice esa cosa de descargarme Odoo, armármelo en mi ambiente, hasta que explotó todo ahí, no sé, que nada funcionaba, pero me la jugué ahí. Pero claro, después te decís, pero yo no solo necesito la herramienta, necesito entender cómo la herramienta puede ayudarme a pensar este proceso que yo le estoy dando la vuelta por acá, pero en realidad es por este lado. Nada, ahí empezamos a trabajar con Kanban y empezamos a pensar el proceso de cómo sistematizamos la información para darle valor. Porque bueno, esa lógica de la información es valor, que a veces queda como una frase de remera, pero en realidad en los hechos sí lo es cuando uno se sienta y empieza a trabajar con ella. Así que de alguna manera la tecnología ahí nos ayudó a ordenar esa información y decir, bueno, tomemos decisiones con más información, así somos más eficientes cuando hacemos las cosas. Juan Manuel, desarrollar una federación de cooperativas tan diversa, tan dispar en las realidades, me imagino que además de la sistematización de la información, involucra tener un equipo que acompañe en todo este proceso, en todas estas conexiones. Y sentimos que, como mencionaste vos, del 2017 para acá,
la impronta de las cooperativas ha sido distinta, por lo cual ese equipo también puede venir desarrollándose desde otro perfil, desde otras estructuras. Y puede ser que hoy haya un Juan Manuel que esté diciendo, yo quiero hacer una gremia, yo quiero conectar cooperativas, yo quiero generar una propuesta que ayude desde un punto de vista distinto, un perfil distinto, un enfoque distinto. Nosotros le hicimos una pregunta, como si fuese un Juan Manuel, en el momento actual, utilizando la típica del prompt, con esto de la inteligencia artificial. No sé, Santi, si nos quieres compartir un poco la pregunta. Claro, les cuento. Quiero crear una organización que agrupe cooperativas de producción para representarlas y apoyarlas en su gestión. Mi objetivo es brindarles asistencia técnica, contable y jurídica y ayudarlas a ser sostenibles en el tiempo, defendiendo sus intereses ante instituciones públicas y privadas. ¿Por dónde empiezo? Esa pregunta, ¿no? que se hace con un contexto que hoy ya capaz que alguien, teniendo de referencia a Federación y teniendo de referencia a otras organizaciones, capaz que la estructura con un poquito más de bajada, con un poquito más de enfoque, y recibe una respuesta. ¿No? Una respuesta que tiene una cierta estructura, que también le habla de cómo vincularse a nivel jurídico, después cómo establecer misión, visión, cuáles son los pasos, cuáles son los servicios, cómo es el equipo. Vos la leíste. ¿Qué te pareció esa respuesta? Lo primero es la clásica que pasa, creo, cada vez que uno hace algo de esto en la inteligencia artificial, que es antes, amigo. Ahora ya estamos. O sea, mucha cosa que es tipo, sí, claro, sí, yo esto ya lo había pensado, pero bueno, no lo pudimos hacer en nada, como esa cosa, ¿no? Decir, ¿por qué no llegaste un poquito antes? Después, me parece que hay una parte ahí que está buena, no solo en este tema, sino a veces cuando uno... A mí me pasa, por ejemplo, yo lo uso mucho para textos y a veces escribo textos y hay frases que no me las corrige, por lo tanto digo, le gustó, entonces está buena, está. Y en este caso lo que me pasó es que la estructura que nos tiró la inteligencia artificial es bastante parecida a lo que nosotros hoy tenemos, o es bastante una estructura como unos pasos como bastante similares a los que se hicieron. Por lo tanto te decís, opa, sin conocernos, hicimos como los mismos caminos. ¿Ah? Y eso me parece como muy interesante para... como una lógica de validación de ideas, Claro, ¿no? O sea, sí. yo para mí, yo no te voy a decir cómo lo hice, yo lo hice así. Ahora pregúntame vos y vos me decís, si yo miro y digo, opa, le hicimos igual, entonces quiere decir que es como que estoy en el mismo camino. Y me pareció una funcionalidad que no sé, yo no la había pensado de esa manera y me pareció interesante. Sin embargo, le falta algunas cositas y que creo que es como la diferencia que estamos haciendo. Voy a traer una pequeña anécdota cortita. Hace un par de años, en esto que hablábamos de que el cooperativismo, la federación hacía proyectos, tuvimos un proyecto que vamos a desarrollar en breve, que lo que planteaba era una propuesta que decía, ¿cómo nace un proyecto? ¿No? Entonces uno decía, bueno, el proyecto nace por un problema, ¿tá? O por una necesidad. Ok, muy bien, todos muy bien, ¿no? Y una persona, que no lo tengo re presente porque me acuerdo su reacción, se levantó la mano, un chico que además tenía toda la connotación, había ido en bicicleta y que tiene un colectivo comunitario y cosas, no sé cuánto, dice, perdón, ¿y por la necesidad? ¿Y por el deseo? Y quedamos como todo de cara, ¿eh? Y por el deseo de hacerlo, o sea, sin ninguna, no por un problema o una necesidad, sino por el deseo, porque tengo ganas. Y de alguna manera, esta pregunta que respondía lo que era la federación, y también nos pasa a veces cuando viene gente y dice, hola, quiero hacer una cooperativa, y nosotros decimos, bueno, tenés que tener estos papeles y esto y hacer esto. Y en realidad siempre hablamos que lo primero que tenemos que saber es, ¿estás realmente metido? ¿O por qué lo querés? ¿Cuál es el porqué de esto? ¿No? Y trabajar un poco más en el fundamento para decir, ¿estás seguro que vas a emprender con 5 amigos este viaje de hacer una cooperativa y meterte en o sea, ¿qué les nace? ¿Cómo los motivas? Claro. ¿Esos 5 tienen el mismo propósito? Exactamente, ir un poquito más. Entonces como que me pasó que dije, opa, la inteligencia artificial está buena, pero no pellizca ahí. No te pregunta, no te dice, antes de empezar a hablar de cooperativismo, ¿vos por qué querés hacer una cooperativa? Eso sería lo primero que tenía que preguntarte. No lo hace, porque creo que ahí es donde el humano participa, porque ahí hay 1000 respuestas, ¿no? Claro. O sea, ¿cuál es? Si yo le pregunto, che, ¿por qué pasó una cooperativa? Seguramente me tire un mazazo basado en ley, en cosas, no me va a tirar algún camino del medio. Te manda a ver los pioneros. Exacto, entonces de alguna manera me pareció como muy interesante su respuesta, pero también
dije, a esta discusión que se viene dando, ahora justo estaba escuchando en la radio toda la discusión sobre el consejo de salario, inteligencia artificial, yo decía, pero ojo que hay espacios, ¿eh? Hay espacios que todavía no están conquistados y no creo que vayan a ser conquistados. Así que nada, me pareció como muy interesante la respuesta que salió de ahí. Hermoso. ¿Qué harías vos para promover, que me imagino que es parte de lo que haces hoy día, para promover que vengan nuevos Juan Manuel, nuevas personas que eligen comunicar, que eligen traer la importancia del cooperativismo en el desarrollo de organizaciones que generan todo el aparato productivo del país, pero que lo hagan aprovechando las tecnologías sin comerse la pastilla? Ese comerse la pastilla está re presente porque creo que en realidad en esta lógica de encontrar el rol de humano, ¿no? Con la nueva inteligencia artificial y todos los miedos que está causando, yo creo que lo que no se puede perder nunca es la perspectiva crítica. Decir, está buenísimo esto, me encanta, todo va a salir, todo va a ser mejor con la inteligencia artificial, todo va a ser mejor. Pero tengo que tener una duda ahí, verle como esa sospecha ahí, no sé cuánto. Entonces, yo me imagino que esta persona o las personas que se empiecen a meter y decir, bueno, pero mirá que nosotros, o sea, vos haces un software, lo pones precioso, no sé cuánto, pero vos tenés que trabajar con la gente y tenés que convencer a la gente y tenés que hacer que la gente se apropie de eso. Y ahí la herramienta ayuda porque le das como los caminos más fáciles, pero necesitas que la persona entienda el porqué. Yo ahora justo venía viendo problemas de gente que venía hablando con inteligencia artificial y no entiende cómo adjuntar un archivo a un mail. Entonces decís, no es que no lo haga, no entiende cuál es la lógica de adjuntar, cómo se adjunta. Son como cosas que decís, no son cosas, pero me cuesta mucho entender que vos quieras meterte a estudiar o a leer o te parezca que la solución esté en la inteligencia artificial, pero en realidad hay cuestiones del mundo digital que todavía no lo incorporaste. Entonces, el comerme la pastilla está en, yo sé que a vos te dijeron, hijo, aquel trabaja en inteligencia artificial y vos quedás como los ojos grandes, andás a ver qué está haciendo, cuánto, y que sabes que está todo por ahí, no sé cuánto. Ahora, si no perdés, si perdés un poco las cuestiones básicas, se te va a complicar. Y ahí de vuelta traigo otro ejemplo que yo no me olvido más. 1998, a Juan Manuel, su padre le compra una computadora. O sea, estamos hablando de hace muchos años, tener una computadora era como toda una cosa como, wow, no sé cuánto. ¿Y cuál era la maravilla? El acontecimiento. El acontecimiento, y éramos 2 en mi clase, una cosa que era... ¿Y cuál era la maravilla? El Encarta. El Encarta 98, yo creo que no iba a dar nada mejor en ese momento, o en ese momento y durante muchos años. Y me acuerdo que yo iba al liceo ahí y pedían a la profesora, necesitamos hagan una monografía sobre, no sé, la revolución industrial en Inglaterra. Vos ibas en carta, yo ya había evolucionado un poquito, copiaba y pegaba, borraba los BAC, le cambiaba la tipografía, imprimía 12. ¡Pumba! No leía ese documento. Y así fue como yo pasé de segundo, tercero, hasta que más o menos los profesores empezaron a tener computadoras, ¿no? Y darse cuenta que lo que yo estaba haciendo era una robada de plata, no sé cuánto. Y acá me pasa exactamente lo mismo. Hoy por hoy es como, lo hago con el... Pero yo, por ejemplo, ya lo veo. Ya me doy cuenta que viene con el chat. Y ya si vos me estás proponiendo una idea y yo ya la estoy viendo y estoy viendo que está... No me estás convenciendo. No me hagas un discurso con el chat GPT porque él se siente, se nota, sí, no. Y a mí, ¿sabes qué? Me genera rechazo. Entonces, de alguna manera me parece que la mirada crítica, decir, bueno, pero pará, ¿hasta dónde va? ¿Cuándo lo preciso y cuándo no? Si yo tengo que escribir qué es lo que siento, no puedo pedirle al chat GPT qué es lo que siento. Che, decime qué es lo que siento para decir... Entonces, me parece que ahí se juega la tensión de este momento. Me parece que está re bueno para darle como esa mirada crítica, decir, quiero pero no quiero pero hasta ahí, no sé cuánto, me parece que está bueno, porque además yo también pienso que dentro de un par de años nos vamos a reír de esto. Claro, va a ser una anécdota más. Exacto. Te esperamos en la próxima entrega de Estructuras Invisibles, el podcast de Kanban, donde vamos a seguir explorando lo que no se ve detrás de cada implementación tecnológica, las decisiones, las personas y los aprendizajes que hacen que una empresa evolucione. Porque transformar no es instalar, es repensar. Y que también conozcas otras formas de incorporar tecnología en tu negocio, con un equipo que le gusta conversar, y por qué no,
resolver problemas ajenos. Estructuras Invisibles es un piloto realizado por Kanban en el marco de la Semana Emprendedora Global 2025 y grabado en el Centro Ignis de la Universidad Católica del Uruguay.